Lo primero, dar muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este sitio tan impresionante donde están ocurriendo cosas tan chulas como este por Retiro. Y bien, yo soy física y como física necesito mucho de las imágenes, así que he entendido mucho de las cosas que se han dicho por aquí. Entonces voy a jugar con ellas, con las imágenes, ¿vale? Y lo que quiero contaros es lo que a mí más me gusta, las ideas que más me gustan de lo que estamos investigando. Y es una idea que yo creo que está relacionada a todos los niveles de la vida y por eso creo que puede interesar a todo el mundo. Bien, y la idea es hablar de la emergencia. La emergencia es lo que está pasando ahora, aquí, ahora mismo, que está habiendo un buen rollo increíble de gente que no tenía nada que ver la una con la otra, ¿vale? Entonces, lo que dice es que el todo es más que la suma de las partes. Bien. Y es que normalmente, como nos hemos acercado a entender la materia, o a entender la naturaleza en general, era estudiando las partes constituyentes, ¿no? Por ejemplo, de la materia, el átomo. Pero, de repente hay unos átomos, como los átomos de hierro, que se unen y de ellos sale magnetismo. Pues esta propiedad era una propiedad inesperada, que no se podía deducir de sus elementos constituyentes, que son el hierro. Igualmente, a otro nivel, podríamos hablar de la vida, ¿no? La vida, sabemos que las moléculas más importantes para la vida son el ADN, pero juntando unas cuantas de ellas no entendemos por qué ha surgido la vida. Más allá, conocemos perfectamente las partes de la neurona, pero no sabemos por qué al juntar millones de estas neuronas surge la consciencia. Y, por supuesto, juntamos a un montón de personas, pero eso no quiere decir que entendamos cómo funciona una sociedad. Bien, ¿qué tiene todos estos problemas tan diversos en común? Lo que tienen en común es que interaccionan. Tanto los átomos de hierro como las moléculas de ADN, las neuronas, las personas interaccionan con ellos mismos e interaccionan con el entorno. Y es de esta interacción de lo que surge el comportamiento emergente. Vale, seguro que muchos de vosotros estáis pensando ahora en algún comportamiento emergente de los que hayáis podido experimentar, porque visto de esta manera, nosotros mismos, ¿no? Vosotros, yo, somos un comportamiento emergente, cualquier cosa. Entonces, este es un problema, como veis, muy, muy complejo, y es tan complejo que aquí lo más sencillo es la física, porque tenemos ahí problemas más sencillos, no tan complejos como los de biología. En biología se están empezando a utilizar estas ideas, pero están a un nivel infantil, ¿vale? Porque son muy complicadas, la materia es muy complicada. Bien, ¿y qué nos ha ayudado en física? Nos ha ayudado este concepto, que es el cambio de fase. El cambio de fase es un concepto que también es universal es en el universo, y de hecho el universo lo vemos tal como está ahora, porque ha habido un montón de cambios de fase. Pero vamos a irnos a un ejemplo que todos conocemos y es el agua. El agua la podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Y para nosotros que esté en el estado líquido es altamente no trivial, porque podemos beberla y estamos formados por agua. Entonces es muy importante. ¿Qué es lo que diferencia entonces al agua de estar sólida, líquida y gaseosa cuando siempre está compuesto de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno? Bien, lo que le diferencia es lo que hablábamos antes, es la interacción entre las moléculas. En un sólido hay más interacción que en un líquido y que en un gas. Y la temperatura lo que hace es dar más movimiento a las moléculas. Por eso, según aumentamos la temperatura, nos vamos a una fase, digamos, más desordenada. Bien, de sólido a líquido y de líquido a gas. Pues yo os voy a hablar de otra fase de la materia, y esa es la fase que decía antes el grupo de Imprevis, que es la superconductividad. La superconductividad tiene ya 101 años. Se descubrió en 1911 por Carmel Inonos. Y a pesar de tener 101 años, todavía esconde un montón de problemas que son un misterio, que no entendemos, y además hay gente que los propone como posibles materiales tecnológicos del futuro. Entonces vamos a intentar explicar un poquito por qué. Primero, ¿qué es un superconductor? Pero para saber qué es un superconductor tenemos que recordar qué es un conductor. Un conductor
es simplemente lo que estamos todos acostumbrados. En nuestra casa tenemos cables de cobre por los que pasa la corriente eléctrica. Vale, y entonces el material se resiste al paso de esa corriente eléctrica. Y es por esa resistencia por lo que nosotros tenemos que dar un voltaje, tenemos que dar energía, porque en esa resistencia la energía se pierde en forma de calor. Y eso hace que tengamos que pagar unas facturas de electricidad grandes. ¿Vale? Bien, pues ¿qué fue lo que descubrió Carmelin Ons en su laboratorio? Lo que descubrió es que mientras que en un metal normal siempre hay resistencia, él hizo su experimento en el mercurio y resulta que a una temperatura crítica, ¡puf!, desaparecía la superconductividad por completo. Y este experimento era tan novedoso, tan raro, que pensaba que estaba mal. Y lo repitió muchísimas veces, hasta que se dio cuenta de que no estaba mal, sino que había descubierto una fase nueva de la materia, la fase superconductora. Vamos a ver qué es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que normalmente nosotros necesitamos la pila, pero bajamos la temperatura y resulta que para conducir la corriente ya no necesitamos ninguna pila. No perdemos energía. Bueno, esto es una noticia estupenda, ¿no? Porque sabemos que estamos en una crisis energética, entonces pues nos solucionarían unos cuantos problemas. Bien, ¿qué es lo que ocurre entonces? ¿Por qué no oímos hablar todos los días de superconductividad? ¿Es porque hay pocos materiales que sean superconductores? No, hay muchos, hay muchos. Fijaros, esta es la tabla periódica, todos los que hay aquí marcados, pero no son solo estos, combinaciones entre estos elementos dan lugar a nuevos superconductores. Y de hecho, cada año se están descubriendo nuevos superconductores. Esto da una idea de lo vivo que está esta área. ¿Vale? Bien, el problema, uno de los problemas, es que los superconductores superconducen a una temperatura muy baja. Vamos a ver qué significa muy baja. Muy baja significa lo siguiente. Nuestra temperatura del cuerpo humano son 37 grados centígrados. Cuando el agua líquida pasa a convertirse en hielo, son 0 grados, es de lo que hablábamos antes. La temperatura más baja de la Tierra es menos 89 grados centígrados en la Antártida. Bien, pues aunque lleváramos allí nuestro superconductor, no podría superconducir, porque el primero que nos encontramos de más alta temperatura crítica es a menos 135 grados centígrados. Por lo tanto, necesitamos una manera especial de enfriar estos compuestos, ¿no? Y aquí tenemos el siguiente dato, y es que el aire se hace líquido a menos 195. Es decir, que si tenemos aire líquido, por ejemplo nitrógeno líquido, porque el aire está mayoritariamente formado de nitrógeno, podríamos enfriar el material para que pudiera ser un superconductor. Bien, pues esto es lo que yo tengo yo aquí, nitrógeno líquido, que a lo mejor alguno de vosotros lo conoce porque Fernán Adrià lo utiliza para hacer helados. Vale, pues no solo está este experimento, no está este resultado, sino que hay otro. Entonces, primero vamos a ver cómo es de espectacular el nitrógeno líquido. ¿A que sí que parece que estoy haciendo cocinita? Vale. Y es que los superconductores tienen otra propiedad que es incluso más sorprendente visualmente, al menos, ¿no? Y es el efecto Meissner. ¿Qué es este efecto? Los superconductores expulsan los campos magnéticos. Vamos a recordar que es un imán. Un imán, con lo que tenemos en el frigorífico, tiene las líneas magnéticas, y entonces lo que ocurre cuando ponemos un imán encima de un superconductor, a ver, es que estas son las líneas magnéticas del imán, abajo está el superconductor, encima está el imán, bajamos la temperatura y expele el campo magnético. Bien, entonces las líneas del campo magnético se deforman y patapam, podemos ver a algo que está levitando. Vale. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Vale? Se tardaron más de 50 años en entender la superconductividad.
¿Por qué se tardó tanto tiempo? Primero, porque hacía falta desarrollar toda una teoría, que es la teoría cuántica. Y luego, porque también hacía falta un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad es de lo que hablábamos al principio. Porque teníamos que ver este problema como un problema de emergencia. ¿Quiénes son las partículas constituyentes aquí? Las partículas constituyentes son los electrones. Y los electrones interaccionan entre sí. Y también interaccionan con su entorno, que son los iones. Y también estamos hablando de un cambio de fase. ¿Vale? El cambio de fase es de metal al estado superconductor, como hablábamos antes del agua. Vale. Entonces, ¿qué pasa en la fase metálica? Microscópicamente. Microscópicamente lo que pasa es que el electrón va chocando con las impurezas que tenga el material, va interaccionando con otros electrones y va interaccionando con los iones y eso crea la resistencia. Eso es la resistencia, lo que hace que se pierda la energía en forma de calor. ¿Y en el estado superconductor? Bueno, este es un estado cuántico, macroscópico, quiere decir que es raro, ¿vale? Entonces, desgraciadamente no me da tiempo a contaros toda la física cuántica, cosa que no me importaría, porque es muy bonita, pero lo que sí que os quiero es dar una idea, una intuición de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que los electrones cambian totalmente de personalidad, se ponen en parejas y se unen con el resto de los electrones en un estado cuántico macroscópico en los que todos saben lo que están haciendo los otros. Entonces es un estado colectivo cuántico. Y la imagen sería como, pues, se ponen parejas que no se conocen de nada y de repente bajamos la temperatura y se unen para bailar vals y todo está sincronizado. Vale, pero os he metido aquí una cosa un poco rara. Para los que os acordéis un poquito de la física que estudiamos en el colegio, los electrones se repelen. ¿Cómo es posible que dos electrones se unan si los electrones se repelen? Bien, esto se llama el mecanismo de superconductividad. Y es importante en este campo de investigación. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el pegamento entre los electrones? El pegamento entre los electrones es precisamente el entorno, que son los iones. Los iones están cargados positivamente. Y cuando bajamos la temperatura, lo que pasa es que los iones se van moviendo más lentamente, los electrones también, y al final se crea un ambiente idóneo para que esas vibraciones de los iones unan a un par de electrones. Esto es también daros una idea, pues, por lo de antes, ¿no? Porque necesitamos saber más mecánica cuántica para entenderlo. Vale, resolver este misterio, como muchas veces pasa en física, hizo que se pudieran avanzar en otros misterios. Por ejemplo, en otros misterios, ¿no? Que ya os contaré otro día. Vale, aquí tenemos un gráfico de la temperatura respecto a los años. Lo que quiero deciros aquí es que se han descubierto muchos superconductores, ¿vale? En particular se han descubierto estos de alta temperatura crítica. No sé por qué esto no me va. Vale. Y en estos no funciona el mecanismo de antes porque no están a baja temperatura. Y eso es lo que estamos investigando nosotros ahora. Y se investiga en todo el mundo y es uno de los grandes problemas que se quiere resolver este siglo. ¿Vale? Bien, los superconductores tienen muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, la levitación se usa para hacer trenes, pero también la mayoría de los trenes van por imanes que levitan. Lo que hemos pensado todos es en los cables. Los cables son muy complicados, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son cerámicas, entonces, pero bueno, se ha conseguido avanzar, ¿no? Y bueno, y en todas estas máquinas que os veis aquí, porque no quiero que os perdáis el experimento, ¿vale? Bien, y una de las grandes preguntas es, ¿podría haber superconductividad a temperatura ambiente? Bueno, quiero agradecer a todos los que han hecho posible que esté aquí y a vosotros. Bueno, y el final es que veamos esto, si no me ha fallado.
Bueno, no sé si lo veis bien, ¿eh? Pero el imán está aquí junto. Entonces, ¿veis que yo estoy aquí y parece que está agarrado? ¿Eh? Esto es porque el superconductor y el imán llegan a un compromiso y dice el superconductor que le deja pasar ciertas líneas del campo magnético y él sigue superconduciendo a su alrededor, y por eso se llaman vórtices. Vale, entonces por eso está ahí enganchado. Me he pasado. Pero lo divertido es que si me deja y le vuelvo a poner, se vuelve a poner. ¿Veis? Eso es por las líneas del enganche del campo magnético.